soy Leandro Eduardo Astraín Bañuelos, director de Ciencia Jurídica, la cual es una revista científica de alto nivel, editada por la Universidad de Guanajuato a través del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno y publicada semestralmente. El día de hoy iniciamos una nueva etapa en el proceso de comunicación de nuestra revista. En Ciencia Jurídica estamos convencidos de que el conocimiento es un bien común, un instrumento de mejora social, y por ello estamos apostando por que los resultados de las investigaciones y las reflexiones que se contienen en los artículos que publicamos pues se expresen de una manera diferente a la palabra escrita. Por esta razón, el día de hoy nos encontramos con la doctora Susana Martínez Nava, quien es profesora e investigadora de tiempo completo del propio Departamento de Derecho de nuestra Casa de Estudios y quien es coautora, junto con el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, de un artículo titulado Militarización y Sistema de Justicia Penal, reflexiones desde la seguridad, y que se encuentra en el número 19 de nuestra revista. Para hablar un poco de este artículo con nuestra invitada, me voy a permitir previamente hablar un poco de su síntesis curricular. La doctora es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene una maestría en Juicios Orales por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, y es doctora en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Tiene diversas publicaciones en materia de seguridad humana, seguridad pública y derechos humanos. Ha sido abogada litigante y también integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Ha coordinado a nivel licenciatura y posgrado y también docente en diversas universidades públicas y privadas de nuestro país. Actualmente, como les decía, es profesora investigadora del Departamento de Derecho. Doctora Martínez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a comenzar con algunas preguntas relacionadas con su trabajo de investigación, con este artículo al que he hecho referencia. Desde hace al menos 3 sexenios que se habla de militarización de la seguridad pública en nuestro país. ¿Por qué sigue siendo un tema vigente en la agenda pública? Antes que nada, un gusto saludarlo, doctor, y un honor participar en esta entrevista. Pues, desgraciadamente, la seguridad pública se ha colocado en la agenda nacional y seguirá quizá siendo un tema vigente, toda vez que el INEGI, de acuerdo a una encuesta que realiza cada 6 meses, la encuesta nacional sobre victimización, señala que una de las principales preocupaciones de los mexicanos, la principal preocupación de los mexicanos es la seguridad. Y no es para menos, dado que tenemos en muchas regiones de nuestro país la comisión de delitos de alto impacto. Tan es así que hoy estamos viviendo una crisis, una verdadera crisis de derechos humanos y sobre todo del control que ejerce el Estado en lugares como Sinaloa, en donde un general de las Fuerzas Armadas en una entrevista afirma que el control de la seguridad está en manos de los grupos de la delincuencia y que ellos no pueden saber para cuándo el control lo pueda recuperar el Estado. Esto desde luego es gravísimo y esto pasó quizá hace 15 días y los bloqueos, los incendios a vehículos, las desapariciones y los homicidios en el estado de Sinaloa son pan de cada día de esa población. ¿Qué es eso de militarización de la seguridad pública? Le llamamos militarización de la seguridad pública a un fenómeno también conocido como constabularización,
que es el término para definir que los miembros de las Fuerzas Armadas, tales como son los integrantes del Ejército, de la Marina y actualmente también de la Guardia Nacional, llevan a cabo labores que originalmente no les corresponden. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les asigna a estas corporaciones militares defender la seguridad nacional. Esa es su tarea y esa es su esencia. Para eso están formados y capacitados. Su estructura atiende a esa necesidad que es sumamente importante para el Estado mexicano. Pero se ha construido un discurso que desde hace varios años ha llevado a afirmar y a intentar justificar que estos agentes participen en tareas de seguridad pública. La seguridad pública es una tarea que también por disposición constitucional está conferida a las policías. Doctora, en este sentido, ¿por qué se considera que la Guardia Nacional es una policía con carácter militar? Bueno, doctor, esto es así porque en el origen, el nacimiento, el gen de la Guardia Nacional, su conformación es principalmente de integrantes del Ejército y de la Marina. Se hizo una reforma a la Policía Federal para desaparecerla, alegando corrupción, y muchos de esos elementos de la Policía Federal iban a poder integrarse a la Guardia Nacional. Pero en la actualidad la conformación de la Guardia Nacional está mayoritariamente integrada por miembros de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, no solamente es de dónde provienen las personas que integran a la Guardia Nacional, sino también su estructura. La estructura militarizada, la organización jerárquica y los principios de mando, de obediencia, entre otros, que si bien es cierto son característicos también de instituciones policiales, se ven fuertemente asentados por los diferentes grados y sobre todo por el entrenamiento que reciben los miembros de la Guardia Nacional, que es un entrenamiento, una educación que corresponde a las Fuerzas Armadas. Y más recientemente, algo que viene a coronar definitivamente su esencia militar es que pues ahora se encuentran bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Doctora, usted hacía referencia a una situación muy complicada, muy compleja que se está viviendo en el país, una violencia exacerbada que ha llegado a niveles irracionales, una crisis de derechos humanos en los cuales nos encontramos de forma cotidiana con desapariciones forzadas, con la tortura como una práctica generalizada. Y en ese sentido, la militarización de la seguridad pública no será algo deseable en países como México, ¿no será una respuesta adecuada ante esta problemática? Doctor, desgraciadamente ese ha sido el discurso que se ha querido vender a la población, a las propias instituciones y a los organismos internacionales para justificar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Sin embargo, tenemos que recordar varias cosas. Una de ellas es la propia historia de nuestro país. El origen de nuestro ejército mexicano tiene pues una historia sui generis, es decir, el ejército generalmente en muchos países está conformado por personas que han recibido un adiestramiento por instituciones que están establecidas y que han creado condiciones para que esas personas se sometan a la disciplina militar, para que obedezcan las leyes castrenses, y se forma una especie de mentalidad, de sentido de pertenencia que permite controlar a esos agentes pertenecientes a las fuerzas militares.
Pero como en la historia de nuestro país, muchas cosas han surgido un poco al revés. Y me refiero a esto porque el origen del ejército no es propiamente de una institución. El origen del ejército es que se trataba de personas de la población civil que se armaron para defender su tierra, su país, de la intervención extranjera, y que poco a poco fueron encontrando en líderes, en caudillos, pues la conducción de las batallas, de la conquista de ciertos espacios para que la colonia fuera saliendo de México, y después para consolidar una república que era necesario llevar de ese descontrol desde 1810 hasta la Revolución de 1910. En ese periodo de la historia de nuestro país, tuvimos muy pocos espacios de paz. Generalmente, mientras apenas estaba consolidando un gobierno, un golpe de Estado, el desacuerdo de uno de esos generales o caudillos hacía temblar a las instituciones incipientes y no lográbamos una consolidación económica, política y social. No fue sino hasta que se toma la decisión de integrar a estas personas pertenecientes a esas Fuerzas Armadas a una verdadera institución que les enseñara que la disciplina, la obediencia, el mando eran los ejes que iban a regir a esas instituciones y que ellos debían lealtad a México. No debían lealtad a un caudillo, a una persona, sino a el Estado mexicano, y que respondían a los intereses del Estado mexicano. Entonces fue así que se intentó controlar en la propia Constitución, se integraron controles que impidieran que participaran en otras tareas que no fueran las de la defensa nacional. Por otra parte, también debemos considerar las experiencias que en países del Cono Sur, en América Latina, hemos experimentado. Dictaduras militares como las de Augusto Pinochet, que trajeron solamente desgracia al pueblo chileno y que hoy se ciernen como nuevas tentaciones autoritarias. Nuestro país está, creo que, en un proceso de consolidación democrática y en algunas ocasiones damos 3 pasos hacia adelante y retrocedemos otros 2, por lo que tener a los militares con la población civil, desde luego con lo que implica, ya sea que se trate de la comisión de delitos del fuero común o del fuero federal, trae consigo múltiples violaciones a derechos humanos, y de eso da cuenta pues la propia CNDH, que acumula quejas y recomendaciones en contra de la Guardia Nacional, del Ejército. Tenemos también muchas sentencias condenatorias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunas que incluso han estado orientadas a autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero con controles muy estrictos. Y cabe recordar que hoy tenemos vigente en nuestro país un decreto constitucional que amplió la participación de estas Fuerzas Armadas hasta el 2028, y sin embargo eso no está dando pie a acciones que fortalezcan a las otras instituciones que deben hacerse cargo de la seguridad, que son las policías. Doctora, desde su perspectiva, ¿cuáles son los mayores riesgos de esta militarización de la seguridad pública? Es decir, ¿cómo se afecta a la sociedad con esta política pública? Más allá de lo que se puede creer, y se podría pensar que los militares entraron a la escena de la seguridad para defender a los ciudadanos, tenemos hoy lo que ya mencionaba usted hace unos momentos, doctor, que son las desapariciones forzadas, las violaciones por parte de militares a hombres y a mujeres,
tenemos la tortura, tenemos los homicidios que no tienen explicación y que se les ha denominado daños colaterales, una cantidad muy grande de graves violaciones a derechos humanos que se cometen por la intervención, si bien es cierto el crimen organizado ya de por sí comete graves delitos, bueno, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad agrava la situación de relación entre la población civil y los elementos de las Fuerzas Armadas, porque hay casos que no han llegado a la Corte Interamericana, que están todavía dentro de la jurisdicción del Estado mexicano, como el caso Tlatlaya, que documenta cómo desde la Presidencia de la República se dio la orden de abatir, es decir, de liquidar, de privar de la vida a personas sin justificarse, y eso que estamos hablando de que en nuestro país no existe la pena de muerte. No hay nada que justifique, no estamos en una guerra. Si estuviéramos en una guerra, la guerra tiene reglas y esto que estamos viviendo parece estar fuera de control. No solamente para el lado de la delincuencia, sino también para la participación de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que en el año 2018 se intentó se promulgó una ley, la Ley de Seguridad Interior, que luego fue declarada inconstitucional porque pretendía regular la actividad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Y la Corte Mexicana dijo, esto no existe, la seguridad interior no existe, o existe la seguridad nacional a cargo de los militares, o existe la seguridad pública a cargo de las policías. Entonces nos encontramos en una especie de limbo que afecta a la población no solo por las violaciones a derechos humanos, sino porque tampoco es que estemos consolidando la seguridad. Una seguridad, una paz duradera solamente se consolida con la gran responsabilidad del Estado mexicano de prevenir el delito, de hacer que los derechos humanos sean vigentes, verdaderamente se aseguren, y creo yo que con una cultura de paz, que por supuesto la participación de estas organizaciones, de estas instituciones, no abona en nada. Doctora, pareciera que hay artículos, que hay trabajos de investigación que no pierden actualidad, para bien o para mal. En este sentido, el trabajo del cual usted nos está hablando fue una publicación del año 2021. ¿Qué ha cambiado con respecto a lo que ustedes manifestaron en su artículo en la actualidad, y qué nos espera en materia de seguridad para los próximos 6 años, a propósito del cambio de gobierno que se dio justamente el día de ayer? Sí, doctor, si tuviéramos que actualizar este artículo, desgraciadamente sería en cifras de homicidios que rondan los 200,000 muertos solamente en el sexenio de López Obrador. Si tuviéramos que actualizar el artículo, sería para decir que la esencia de la Guardia Nacional definitivamente es militar, toda vez que ahora jerárquicamente, administrativamente, responde a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre otras muchas cosas que son los resultados en materia de seguridad, que son escasos o nulos, pese a lo que el presidente López Obrador informaba en su último acto de gobierno de esta naturaleza, porque las cifras no son así. En alguna otra publicación que quizá podría entrelazarse con esta, se señalaba cómo las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública empezaban a ocultar determinados delitos como las desapariciones forzadas, en donde ya resulta más rentable la comisión de desapariciones forzadas que los homicidios, porque mientras los homicidios dejan cadáveres, manchan de sangre las calles y los lugares públicos y los medios se escandalizan con ello, bueno, los desaparecidos no están.
no hablan y desgraciadamente son un tema muy doloroso en nuestro país. Pues como pueden darse cuenta, el tema es muy complejo, es delicado y también pues muy interesante, y por ello los invitamos a quienes estén interesados a leer el artículo completo que se encuentra en nuestra revista y que pueden ver digitalmente en el sitio www.cienciajurídica.ugto.mx. Le agradezco profundamente a la doctora Susana Martínez Nava su tiempo y disposición para darnos detalles de su colaboración, y le pregunto si quisiera agregar algo más. Nada, doctor, muchas gracias. Solamente invitarlos a leer Ciencia Jurídica. Pues muchísimas gracias por su contribución, doctora, a nuestra revista, y le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros de investigación. Con esto concluimos nuestra entrevista y les recuerdo que nuestra revista es de acceso abierto, por lo tanto, pues ustedes pueden consultar todos los números. Actualmente vamos en el número 24 y pues les agradecemos el que nos hayan acompañado y los invitamos a seguir atentos a nuestras publicaciones. Muchísimas gracias y hasta pronto.